Le invito a que abra su Biblia en el libro de Jonás. La semana pasada comenzamos con el estudio del libro de Jonás y titulamos el mensaje El Evangelio de Jonás, porque el profeta había sido comisionado a ofrecerle a los ninivitas un mensaje bañado de juicio y misericordia. El mensaje que Jonás debía predicar no era el mensaje del Evangelio de Cristo, tal cual lo predicaron los apóstoles y el Evangelio que predicamos nosotros. La gran comisión de Jonás incluía el mensaje de juicio y misericordia. Entonces, es bueno que hagamos una pausa y veamos las diferencias entre lo que es el Evangelio, las buenas nuevas, que estaba siendo ofrecida ahí a los ninivitas en el Antiguo Testamento, donde las demandas eran arrepentimiento de pecados, una conversión a Jehová, el único Dios verdadero, donde se iba a expiar por los pecados a través del sistema de sacrificios, mirando a un futuro Salvador que iba a venir a, salvar a la humanidad. Ahora, el Evangelio del Nuevo Testamento es distinto, requiere arrepentimiento, sí, en eso es igual que el otro, pero ahora requiere una conversión a Jesucristo, porque ese Mesías, ese Salvador ya llegó. Entonces, el pecador mira hacia atrás, mira hacia el pasado, hacia la cruz, hacia el sacrificio perfecto ofrecido. Entonces, también le quiero dar algunas similitudes entre esta gran comisión que recibe, porque este es el mensaje de hoy, la gran comisión de Jonás. La similitud entre esta gran comisión de Jonás y la gran comisión que recibimos nosotros en Mateo 28 incluye a los gentiles. En eso son parecidos. Y es obviamente lo mismo. Dios siempre es el que provee el Salvador. Pero quería aclarar eso conforme vemos la gran comisión de Jonás, que incluye este mensaje de juicio y misericordia, buscando el arrepentimiento en este malvado pueblo gentil. Conforme comenzamos viendo el versículo 1, lo que vimos es que Dios es el principal protagonista. Él es el personaje principal de este libro, Dios, porque es Dios quien ofrece el perdón y una oportunidad de arrepentimiento, en caso que obviamente los ninivitas se arrepientan, porque es Dios quien emite el Evangelio. Hoy vamos a darle una mirada a la gran comisión de Jonás conforme estudiamos los versículos 1 y 2 del libro. Y les leo. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Hay 3 puntos que quiero compartir con ustedes en este mensaje. El 1 es el monarca que comisiona. Punto 2, el misionero que es comisionado. Y punto 3, la comisión que es comisionada. El monarca que comisiona nos muestra a Dios, el Rey del universo, que es quien comisiona. La comisión es divina. Por eso la gran comisión que recibió Jonás era muy importante. Esto lo vemos en el versículo 1. El mensajero comisionado es Jonás, aquel que es comisionado, que ha recibido un don de Dios. Es un don dado a los hijos de Dios únicamente porque somos hijos de la verdad. Recuerda que vimos, Él es hijo de la verdad. La gran comisión es dada únicamente a los hijos de Dios, a los hijos de la verdad. Y la misión que es comisionada es algo que es bien definido, es un objetivo bien claro y es condenar el pecado, obviamente también ofreciendo al Salvador Jesucristo en nuestro caso. Ahora, el versículo 1-2, Jonás, lo vemos a Jonás predicando buenas nuevas, juicio y misericordia. Y lo que quiero que aprecie al ver Jonás 1, del 1 al 2, capítulo 1 y 2, es que ser comisionados con el Evangelio es un privilegio. Porque el monarca, el Rey del universo, nos confía el mensaje de salvación para predicarle al mundo perdido. Eso es un privilegio. Por tanto, amados hermanos,
debemos tomar nuestra comisión muy seriamente, debemos involucrarnos en esta gran comisión. Dice el versículo 1 del capítulo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Y este es el primer punto que vamos a ver, el monarca que comisiona. El monarca que comisiona lo hace a través de su palabra. Y lo primero que quiero destacar aquí es eso. Y es visto a través de la estructura gramatical que Jonás, el escritor del libro, eligió para comenzar este libro. El escritor comienza con un estilo narrativo, buscando darle prominencia a la palabra de Dios que él ha recibido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios pasa a ser el sujeto de esa primera oración del libro. Esto es un intento calculado del profeta, quien también pone a la palabra de Dios en el centro de la narración. ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, en el versículo 3:1. La palabra de Dios es importante porque es lo que dicta qué es lo que el profeta debe desarrollar en su gran comisión, conforme este monarca, este rey le comisiona. La palabra de Dios es fundamental, es vital, por eso está siendo atacada. La palabra de Dios está siendo atacada por el enemigo. El reino de las tinieblas sabe que Dios usa la palabra de Dios en esta guerra espiritual. 2 Corintios 10, versículos 4 al 6. ¿Cuáles son nuestras armas? Son armas espirituales, son armas que se pelean con la palabra de Dios. Así que el enemigo, las tinieblas, van a querer impedir el uso de la palabra de Dios. Le doy un ejemplo. En junio del 2019, Päivi Räsänen, que es una señora legisladora también de Finlandia, posteó una foto en las redes sociales con versículos bíblicos cuestionando que su iglesia, la denominación de su iglesia, estaba asociándose con eventos que tenían que ver con el orgullo gay. Obviamente, ¿qué pasó? Fue censurada, fue acusada de incitación al odio. ¿Por qué? Porque el enemigo trata de detener el uso de la palabra de Dios, la transmisión de la palabra de Dios. Y los creyentes del Nuevo Testamento, que hemos sido también comisionados por el Rey Cristo, lo hacemos a través del uso de la palabra. En Mateo 28, 18 al 20 vemos esto. Cristo nos envía por todo el mundo a ser discípulos, conforme predicamos el evangelio de juicio y misericordia. Ahora, ¿qué otra cosa vemos de este monarca que comisiona? Este monarca que comisiona espera que respondamos con una obediencia inmediata. Esta es la segunda cosa que quiero resaltar aquí. Dado que él, este rey, Dios, comisiona usando su palabra, él espera que seamos obedientes a la misma. Cuando usted escucha la palabra de Dios, hay una sola cosa que es aceptable: su obediencia. Mire, sea para salvación, sea para santificación o sea para lo que es la comisión, Dios espera que respondamos en obediencia a su palabra. Y esta expectativa divina de que seamos obedientes se puede ver en la introducción inusual que el profeta está haciendo de esta historia, que nos transmite, digamos, esta comisión de Jonás en un sentido, de una manera, él lo recibe de una manera completamente repentina, completamente inesperada. El inicio de la narración usa una terminología que es usada cuando las historias ya están siendo contadas. Y hay una revelación previa en esa historia que ya está siendo contada. Entonces, lo que se hace es avanzar esa historia con nuevos eventos, con nueva información. Pero en cambio, en esta historia no tenemos nada de eso. Todo aparece imprevistamente. Pero hay algo que Jonás está haciendo en una manera bien específica, en una manera muy intencional. Y quiero darle un ejemplo de esto. Él usa, por ejemplo, otras palabras. A veces se ve como, por ejemplo, vino, hubo, entonces, y sucedió, ocurrió. Pero aquí no hay nada que haya ocurrido antes del versículo 1 que nos prepare para la gran comisión recibida por el profeta. Esto es algo repentino e inesperado, porque es Dios quien lo inicia,
sin pedirle permiso al hombre. Pero esto también nos hace entender algo más, que es ahí a donde estoy yendo, que tiene que ver con nuestra obediencia. Esto nos hace ver que Dios espera, ¿qué es lo que espera de Jonás? Que por más imprevista que sea esta comisión, él respondiera con una inmediata obediencia. A Jonás se le comisionó a hacer una cosa y una cosa solamente: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El deseo soberano de Dios, hermanos, es expresado en ese mandamiento a Jonás: ve y predica. Vemos que la voz del Señor vino a Jonás. Eso quiere decir que cualquier cosa que Dios le esté comunicando al profeta es importante y él debía obedecer. Y es lo mismo con nosotros. No importa cuán imprevisto pueda parecer, siempre tenemos que tener la actitud humilde, como veíamos al principio de Isaías 66, 1 y 2, de temblar ante la palabra de Dios. Vemos que la voz del Señor vino a Jonás y él debía obedecer. Pensemos lógicamente, el solo hecho de que recibimos la palabra de Dios nos pone en una situación de que Él nos está involucrando en algo que es importante. Y cualquier otro profeta hubiera entendido eso que estaba pasando bien cabalmente. Él hubiera entendido la orden. Por ejemplo, Elías se le comisionó lo siguiente, y les leo en 1 Reyes 17, 2 y 3. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. ¿Qué hizo Elías? Versículo 5 de 1 Reyes 17. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Elías era consciente del llamado que había recibido y él era consciente de a quién servía. Y eso se tradujo en obediencia inmediata. Y nosotros debemos pensar de la misma manera, teniendo en cuenta que por misericordia de Dios somos enlistados en esta campaña, en la campaña más importante que cualquier ser humano puede ser involucrado y enlistado. Y pensemos, la vida pasa rápido y al final del día una persona, lo más importante que va a hacer es lo que Dios le comisione a hacer. Al final del día una persona tiene que tener también que el deseo firme de querer servir a Dios, porque Dios le creó para eso. Debe tener el deseo de combatir como un infante de marina. Estas personas, estos infantes de marina, no son personas que son solo entrenadas para el arte de la guerra, de saber pelear, sino que son entrenadas para obedecer inmediatamente. Recuerdo que un amigo en la facultad tenía el deseo de ser militar, muchacho americano, a tal punto que como no lo habían aceptado en los marines, entonces se anotó para pelear con las fuerzas ucranianas que estaban en ese tiempo. En el momento estaban defendiendo una parte de la frontera contra un ataque de un país vecino. Y él se anotó y se enlistó para ir y fue a pelear a Ucrania. Porque su identidad, su sentido de pertenencia, su existencia, su utilidad, según como él lo veía y lo entendía, estaba asociada a pelear una guerra junto a camaradas soldados. Él sentía que ese era su destino. Él estaba dispuesto a perder su vida en aras de cumplir el sueño, en aras de realizar sus objetivos que lo hicieran sentirse satisfecho y contento con él mismo. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿cuánto más no deberíamos nosotros sentirnos especiales y agraciados de ser llamados a pelear la batalla de la eternidad, la batalla de la verdad, en filas de este victorioso Cristo? Responder en obediencia inmediata a la comisión divina de predicar el Evangelio, ese debe ser nuestro deseo. Siempre vamos a hacer lo que estemos deseando más. Cada vez que estamos confrontados con pecar o no pecar, voy a hacer lo que esté deseando más en el momento.
¿Voy a pecar para agradarme más a mí mismo? ¿O voy a no pecar para agradar a Dios? Lo que deseemos, hermanos, es muy importante. Y para activar esa obediencia inmediata, tenemos que tener esta actitud de estar siempre preparados para obedecer, no importa qué, no importa el costo, no importa lo que demande. Responder en obediencia inmediata a la comisión divina de predicar el Evangelio debe ser nuestro deseo. Pero hay otra cosa que quiero mostrarles de este, monarca que comisiona. Y lo tercero que quiero mostrarles es que es Él quien inicia absolutamente todo. Dios es quien inicia la gran comisión. Es Dios mismo quien inicia los esfuerzos evangelísticos, sea con nosotros, sea en el tiempo de los apóstoles, sea cuando envía a Jonás. Como veíamos la semana pasada, con el ejemplo de la moneda. Dios es la autoridad, Dios es aquel que puede emitir este perdón, la moneda del Evangelio. Él es la autoridad que puede ofrecer el valioso beneficio del perdón. Es Dios mismo quien ofrece perdón, trayendo juntos, como veíamos, los conceptos de juicio y misericordia. En el libro de Jonás vemos claramente, ¿qué es lo que vemos claramente, hermanos? Que el evangelismo y la soberanía de Dios van de la mano. El evangelismo y la soberanía de Dios van de la mano. Y esto tira por tierra una controversia acerca de que los que creemos en la elección de Dios no somos celosos evangelistas. Es el monarca que comisiona a Jonás, quien envía a su mensajero a evangelizar, porque él es el monarca soberano que puede ofrecer el perdón. Jonás aprendió al huir de Dios, no solo acerca de la soberanía de Dios, sino ¿saben qué más aprendió? Que el corazón de Dios late a un ritmo evangelístico. Dios ama a hombres y mujeres a quienes perseguirá hasta alcanzarlos con su amor y llevarlos a la fe y el arrepentimiento. Como dice Pablo en Romanos, no se trata del que corre, Dios lo hace, Dios lo salva. Dios es el que trae a una persona a la vida espiritual y no hay nada que esa persona pueda hacer para detener a Dios. Hay algunos que ven una dicotomía, una separación o una división entre lo que es el evangelismo y la soberanía de Dios, pero esta es una falsa dicotomía. Para entender este tema, podemos identificar dos bandos completamente distintos, y estos son los dos bandos que debemos considerar al hablar del tema del evangelismo y de la soberanía de Dios. Por un lado, los que enfatizan el evangelismo ven la soberanía de Dios como un impedimento o como una barrera que desalienta el evangelismo. Y los que enfatizan la misericordia de Dios sospechan del evangelismo y tienen temor del mismo porque lo ven como algo innecesario. Dios ya eligió, lo ven como una pérdida de tiempo. Y las dos cosas, hay que tener cuidado con las dos cosas. No están, enfrentándose una con la otra. La controversia entre la soberanía de Dios y el evangelismo es innecesaria. Es una falsa dicotomía. Cuando entendemos que una cosa no contradice a la otra, sino que una cosa justifica a la otra. Porque Dios eligió, Él sale a buscar. Romanos 8. Y porque Él sale a buscar es una señal de que Él tiene un corazón evangelístico. Así que nos ponemos en una posición correcta cuando llevamos adelante este deseo de Dios de salvar. Así que Dios quiere alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Y la historia que estamos viendo de Jonás, Dios quiere alcanzar a estos pecadores gentiles con el conocimiento del Dios verdadero, con que se arrepientan de sus pecados. Miren, Jonás está en lo que se llama el libro de los 12. Son 12 libros consecutivos. Los demás profetas menores, muchos de ellos están resaltando a Israel, están resaltando la bondad y la misericordia que Dios tiene contra Israel. Entonces cualquiera que puede estar leyendo un libro puede decir, entonces Dios solamente se preocupa de Israel. En cambio no, Dios inserta
en el libro de los 12, en los profetas menores, a Jonás, como una muestra clara de que Dios ama a los gentiles, de que la bendición de la salvación es extendida a los gentiles también. Así que la soberanía de Dios y el evangelismo están entrelazados en bella armonía, porque claramente queda demostrado en la historia que Jonás narra que Dios es soberano en todos los esfuerzos evangelísticos y a su vez Dios es evangelístico en el ejercicio de su soberanía. Dios es soberano, Él es el monarca de todos los esfuerzos evangelísticos. La gran comisión dada a Jonás fue una comisión dada en pleno ejercicio de la soberanía divina. Y por eso, hermanos, ser comisionados con el Evangelio es un privilegio, porque el Rey del universo nos confía el mensaje de salvación para predicarle al mundo perdido. Tal como lo hizo con Jonás, al concederle esta gran comisión de ir a predicarle a los ninivitas para que se arrepientan y sean salvados de la ira divina. Tanto la comisión que recibió el profeta como la gran comisión que hemos recibido nosotros, la recibimos a través de la palabra de Dios. Y se espera de nosotros que respondamos en obediencia, porque es Dios quien inicia todo y nos hace privilegiados de participar en esta causa. Ahora bien, ¿qué se espera entonces del mensajero que es comisionado? ¿Qué podemos aprender del caso de Jonás? Bueno, vamos a ver el segundo punto, el mensajero que es comisionado. Jonás fue enlistado por Dios. La palabra del Señor vino a Jonás, dice el versículo 2. Levántate, ve a Nínive y proclama contra ella. Al que Dios comisiona, Él lo prepara. Al que Dios comisiona, Él lo aparta. En el caso de Jonás vemos que Dios soberana y providencialmente hizo crecer al profeta en un ambiente y un clima necesario para que fuera el hombre que tenía que ser al momento de ser usado por Dios. Y eso es lo mismo, eso es verdad de usted, de cada uno de sus casos. Esto, hermanos, es como aquel soldado que es rigurosamente preparado en los cuarteles de entrenamiento para poder soportar las durezas y las inclemencias del campo de batalla. Y Dios nos prepara así. Dios preparó a Jonás exponiéndolo a un momento histórico único en la historia de Israel. ¿Cuál era ese clima histórico? Bueno, no era un clima bueno. Déjeme ofrecerle un esquema reducido de este trasfondo histórico en el que es, digamos, levantado Jonás, en el que Jonás crece. Inmediatamente después de la muerte de Salomón, la nación de Israel, ¿se acuerdan?, se divide en dos reinos. El reino del sur, que consistía de dos tribus, Judá y Benjamín, ellos están por un lado, el sur. Y durante el reino de Roboam, el reino del norte, que eran 10 tribus, se rebeló liderado por el rey Jeroboam. Y las 10 tribus se unieron en esta revuelta. ¿Qué es lo que pasa? A partir de ese momento, el reino de Israel fue dividido en dos. El reino del norte, ¿no?, y el reino del sur. La Biblia llama al reino del norte Israel, al reino del sur lo llama Judá. ¿Por qué es importante saber eso? Porque en este clima es que este profeta está creciendo. Y lo que sabemos de Jonás es que él pertenecía al reino del norte. Y el tiempo de su ministerio puede ser situado entre la división de los dos reinos que veíamos, ¿no?, a lo que es la caída del reino del norte. Eso puede ser entre el 930 al 722 a.C. Pero como les decía, a quien Dios llama, Dios prepara. No solo prepara, sino que aparta, aun cuando la maldad es prevalente alrededor de él. En el caso de Jonás, conforme él crecía, lo hacía en una sociedad en la cual todos los reyes del norte fueron ¿qué? Reyes malvados. Hay casos también, ¿no?, como el caso de de Samuel, perdón. Y los reyes del sur, bueno, ¿cómo eran los reyes del sur? Solo hay 3 excepciones de buenos reyes en el sur. Reyes piadosos como Josafat, Usías
y Ezequías. Y miren esto, volviendo a Jonás, creciendo en el reino del norte. Luego del reinado de Salomón, y esto lo pueden encontrar en Primera de Reyes, capítulo 2, 12 al capítulo 11, 43, y luego de que las 10 tribus se separan y apostatan, esto está en Primera de Reyes, capítulos 12 al 14, el rey Jeroboam, miren lo que hace, rey del norte, malvado, erige becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, en la parte bien norte, con el efecto de ¿qué? De desviar los afectos del pueblo de Jerusalén y del templo, para que la gente del reino del norte se olviden de Jerusalén, se olviden del templo, que era el lugar y la adoración que en el momento era verdadera. Pero aún a pesar de ese ambiente en el que el profeta se crió, él fue testigo de la bondad y la misericordia de Dios. Y esto es importante, si me está siguiendo. Quiero que usted vea cómo Dios está preparando a este profeta, el mismo profeta que luego va a Nínive. A Jonás, Dios le permitió profetizar de que sería temporalmente misericordioso con Israel, obviamente a pesar de la rebeldía y de la idolatría exhibida por estas tribus del norte. Jonás profetizó sobre la gracia y la bondad de Dios hacia un pueblo desobediente. ¿Le suena conocido? Dios lo está preparando para ir a profetizar a una gente parecida. Ahora, el profeta fue el instrumento para transmitir esa profecía, lo vimos en el mensaje pasado. A pesar de la maldad del rey Jeroboam, Dios a través de Jonás está informándole a Israel de que Dios intervendría para rescatarlos de la miseria, aunque no merecían la misericordia divina en modo alguno. Pero el profeta Jonás profetizó victoria en contra de los asirios durante el reinado de Jeroboam II. Totalmente inmerecido. ¿Qué nos enseña esto acerca del mensajero que es comisionado a Nínive? Que Jonás, quizás más que nadie en esa época, sabía que Dios era, ¿qué? Y es misericordioso. Dios es un Dios sufriente, bondadoso, incluso con aquellos que solo merecen su ira. Y en eso estábamos nosotros también. Éramos enemigos de Dios. Por eso, hermanos, esto es muy importante, porque cuando Jonás recibe la comisión de Dios de ir a Nínive, el profeta ya entendía plenamente de que Dios era un Dios de gracia y de misericordia. Jonás fue enlistado por Dios. Recordamos, la palabra del Señor vino a Jonás: levántate, ve a Nínive, proclama contra ella. Y usando nuevamente la analogía del ejército, Jonás recibió las claras órdenes de su comandante. Se le fueron asignadas las coordenadas precisas del campo de acción donde iba a entrar. Y se le también especificó claramente la meta que debía alcanzar en esa misión. Pero una vez más, todo mensajero que es comisionado por Dios es entrenado por Dios. Y Dios había preparado a este soldado. Dios había preparado a este Jonás. Jonás no recibe su gran comisión siendo un soldado raso o inexperto, alguien que había sido enlistado recientemente. Un acontecimiento muy triste en la historia argentina es en 1982, cuando un presidente borracho, tratando de mantener el poder que tenían los militares, manda a jóvenes de 18 años que estaban enlistados en lo que es el servicio militar, sin entrenamiento alguno, a pelear contra uno de los mejores ejércitos del mundo, que era el ejército de Gran Bretaña. Una locura total. Dios no hace esto con Jonás. Jonás es un profeta que ya ha sido preparado por Dios. Y si Dios le va a mandar a un lugar que usted dice, esto es una locura, a lo mejor suena como una locura ahora, pero Dios le va a preparar. Jonás no era un profeta sin experiencia, Dios lo había capacitado y preparado. Y lo mismo, hermanos, es realidad con nosotros. Dios nunca nos va a comisionar para algo sin antes prepararnos. Por eso aquellos que están pensando en ministerio, digamos, a tiempo completo, son años y años de preparación.
Aun si estamos hablando de testificar el Evangelio cuando somos recién convertidos, Dios ya nos ha preparado porque nosotros tenemos en nuestras manos el poder compartir la misma palabra que Dios usó para salvarnos. Estamos preparados, aun cuando somos recién convertidos. Y en muchos casos, si somos atentos y cuando observamos con atención nuestras propias vidas y los eventos que rodearon a nuestra conversión y la subsiguiente toma de decisiones y la dirección final que tomamos, ¿qué nos damos cuenta? De que Dios nos está constantemente santificando, constantemente puliendo, preparando para que le sirvamos en esas áreas de la vida para las cuales Él ya nos ha preparado. Cristianos, Dios nos prepara y nos entrena. El mensajero comisionado es entrenado y santificado por Dios. Nuestra experiencia de Filipenses 1:6, si lo quiere poner así, es constante, porque Dios nunca deja de perfeccionarnos. ¿Qué es lo que dice Filipenses 1:6? Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué es que Dios lo hace así? ¿Por qué? Preguntémonos. Y bueno, ¿saben por qué? Porque, hermanos, hay una razón, hay una relación estrecha, muy estrecha, entre el servicio que Dios nos llama a hacer, donde demostramos ahí nuestra utilidad para el servicio a Él. Hay una relación estrecha entre ese servicio y lo que es nuestra convicción personal. Por eso el anciano de la iglesia debe tener el deseo de ser anciano. El pastor debe tener el deseo de ser pastor. Entonces, algo que le aliento y le desafío es a chequear en su corazón dónde están sus deseos. Porque esa relación estrecha en lo que es el servicio que Dios nos pone a hacer y nuestra convicción personal es una realidad tan bíblica que está por toda la Biblia. Ahora, debemos estar convencidos, hermanos, lo que le estoy diciendo, de que Dios desde la eternidad nos ha llamado para la obra que estamos haciendo para su gloria. Eso tiene que ser una convicción, digamos, innegociable. Si usted no cree que es un hijo de Dios, usted no va a evangelizar. Si usted cree que es un hijo de Dios, pero no sabe a lo que Dios lo ha llamado, no va a querer evangelizar. Ahora bien, si usted cree que es un hijo de Dios y dice saber a lo que Dios lo ha llamado, pero no está evangelizando, entonces usted acaba de negar las dos afirmaciones anteriores. Entonces, los hijos de Dios han recibido una gran comisión: ir al mundo y alcanzar a los pecadores con el Evangelio de Cristo. Así que, hermanos, al menos que estemos convencidos de que Dios nos ha llamado a servirle y a trabajar para su gloria, nunca vamos a poder arrancar con esa labor. Pero esto requiere que entendamos que a este gran privilegio se lo toma con una gran responsabilidad y un arduo trabajo. Debemos entender lo que Jonás no entendió en su momento. Jonás no entendió que estar involucrados en la gran comisión, ¿sabe lo que es? Un gran privilegio espiritual. Entonces, déjeme preguntarle, ¿está usted convencido de que la gran comisión dada a los cristianos es un privilegio? ¿O ve usted la gran comisión como un peso o una incomodidad que arruina el confort que desearía tener en su vida cristiana? Mire un cristiano quejón hablando. ¡Ay! Si tan solo pudiera trabajar un día más. Si tan solo pudiera ir a la iglesia los domingos, que pueda y luego disfrutar los parabienes de mi mejor vida ahora. ¡Ay! ¡Qué pereza tener que evangelizar! ¿Quién puede querer eso? ¡Qué pereza! No. Muchos están en ese sentido, en ese estado mental, espiritual y anímico. No me vengan con salir a predicar. No quiero saber nada con tener un tratado en mi mano, en mi cartera, en mi bolsillo. No. Déjenme tranquilo, con tal de que yo sea bueno, no le haga mal a nadie. Soy un señorito francés, estoy bien. Pero iglesia, esto es un error.
No entender que estamos llamados a involucrarnos en la gran comisión es un error que va a atrofiar nuestros músculos espirituales. Como mensajeros comisionados por Dios, salgamos del letargo, de la pasividad, dejemos el letargo y la siesta de la desidia. Tomemos conciencia de que hemos sido llamados a participar de algo que tiene implicancias eternas. No solo a los que alcanzamos con el Evangelio estamos beneficiando, sino que es un beneficio para nosotros, porque nos hace crecer en el Señor. Y vamos a ser recompensados por el Señor. Pensemos en Jonás. Qué llamado más grande que había recibido de Dios. Por eso no se entiende que haya huido. Bueno, sí se entiende. El 4:2 nos dice claramente. Él no quería que estos ninivitas tuvieran la misma bendición que los israelitas estaban teniendo. Pero lo que no se entiende es su necedad de negarse a obedecer a Dios. O sea, él amó más sus convicciones personales, y es un poco lo que estamos viendo ahora los miércoles, con el tema de los pacificadores, ¿no? Uno puede tener todas las convicciones personales que quiera, pero hay momentos de dejarla a un lado, para la paz, ¿no? Entonces, aprendamos de Jonás. Ahora sí vamos a aprender de Jonás, porque hay cosas buenas para aprender de Jonás. ¿Sabe qué? Lo que Dios ha hecho con él. De que aún viviendo en días difíciles, deprimentes, oscuros, este profeta gozaba de estos inmensos, digamos, privilegios espirituales. Y al igual que nosotros, estamos en la misma bolsa. Jonás y nosotros estamos en la misma bolsa. Los privilegios espirituales que tenemos nosotros son increíbles. El llamado de Jonás, la gran comisión que este profeta de Dios recibió, era de tal significancia porque había sido llamado a extender, digamos, el reino de Dios a través de la obediencia al deseo divino. Estas eran las obras que Dios había preparado para este profeta desde antes de la fundación del mundo, para que Jonás caminase en ella. Así como era verdad de Jonás, obviamente, nosotros también hemos sido apartados para estas cosas especiales que tienen que ver con el Evangelio. Así que, ¿cuál es la gran comisión de este hermoso grupo de cristianos que está acá? Lo tenemos acá en Milford, lo tenemos donde vivimos, a lo mejor en Bear, en Newcastle, en Wilmington, ¿no? En otros lugares, en Harrington. Pero bueno, ¿por qué? Porque Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ya han sido preparadas para que anduviéramos en ellas. La gran comisión a la que había sido llamado Jonás era un privilegio otorgado por Dios, quien está haciendo al profeta partícipe de la campaña evangelística más exitosa del Antiguo Testamento. No hay dudas de eso. Porque eso sí fue una conversión masiva. Imagínense si hacemos, digamos, una campaña evangelística acá en el área y 5.000 personas se convierten, ¿qué hacemos? ¿Dónde los metemos? Pero bueno, con su llamado, Dios estaba honrando al profeta Jonás al hacerlo partícipe y revelarle a Jonás los secretos de lo que él iba a hacer con esta nación gentil. Dios le está revelando algo especial a Jonás. Y nosotros, mire esto, Amós 3:7 dice lo siguiente, hablando de esta realidad, de este privilegio de que los profetas tienen el saber qué es lo que Dios está haciendo. Amós dice esto, ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Así que, imagínese, no sé si le gusta imaginar cosas, a mí sí. Imagínese el poder escuchar la voz de Dios diciéndole o diciéndonos qué es lo que va a pasar, qué es lo que Él va a hacer en el mundo. Está en su cuarto, oscuro, y de golpe escucha la voz de Dios. Bueno, pero puede dejar de imaginárselo, y si está en el cuarto oscuro, prende la luz, abre su Biblia y va a Mateo 28, 19 y 20. Y ahí va a saber que Dios lo que está haciendo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así como los profetas escucharon la voz de Dios, haciéndoles saber qué es lo que le estaba haciendo entre las naciones, de la misma manera nosotros escuchamos la voz de Dios. No de una manera audible, pero cuando leemos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios. Así que escuchemos, hermanos, con atención, con mucha atención, el llamado que Dios nos está haciendo a través de las páginas de la Escritura respecto a lo que es esta gran comisión que nos ha dado. Dios nos ha comisionado a predicar el Evangelio. Esta es nuestra gran comisión. El mensajero que es comisionado es entrenado por Dios, es preparado por Dios. Jonás claramente era un hombre que tenía entendimiento, que comprendía el propósito del Dios eterno y que había recibido el encargo divino de predicar a esta nación gentil. ¿Qué tenía que predicar? Como vimos al principio, no le iba a predicar de Cristo. Cristo todavía no había venido. Pero lo que es la revelación progresiva, él iba a predicar arrepentimiento para que dejen su pecado, crean en el Dios, el único Dios verdadero, el Dios de Israel, que iba a perdonar los pecados de esta gente a través de, ¿se acuerdan?, los sacrificios. Y lo vamos a ver más adelante, que estos marineros terminan haciendo, digamos, sacrificios a Dios. Ahora, qué privilegio extraordinario que tuvo este profeta. Necesito preguntarle nuevamente, ¿es usted consciente del privilegio y el honor que Dios le concede de poder comunicar la verdad del Evangelio de Cristo al mundo perdido? Es una pregunta que le aliento a que la piense. No ahora, no en media hora, mañana sobre todo, cuando empieza la semana. Y parece que ya nos olvidamos de las cosas del Señor. ¿Es usted consciente de lo honorable que es el poder formar parte de la gran comisión? Bueno, permítame que le dé un poco más de información acerca de este profeta que es comisionado, para que vean que Dios prepara y separa a aquellos que llama. Jonás había sido llamado desde joven para cumplir el trabajo de siervo de Dios. En un tiempo, como les decía, era un tiempo bien oscuro, bien difícil, bien bajoneante, pero Dios siempre tiene su gente. Y siempre va a haber, ¿qué? Esperanza, una luz de esperanza. Y es en ese oscuro telón de fondo del pecado y la rebelión de Israel que resaltaban estos pequeños rayos, destellos de luz y esperanza a través de la escuela de los profetas de Israel. Escuela de los profetas. Bueno, sí, Dios prepara a los suyos. En esa escuela estaban los futuros siervos de Dios. Estos jóvenes, como fue el caso de Jonás, crecían con una conciencia de que habían sido destinados por Dios para alcanzar grandes cosas para la gloria de Dios. No para la gloria de uno, para la gloria de Dios. Ellos crecían con esa convicción. Por eso le decía, al menos que usted tenga esa convicción, no va a poder llevar adelante el trabajo de la gran comisión que Dios le da. Ser un verdadero profeta de Dios y ser consciente de que Dios tenía un destino para sus vidas eran casi sinónimos en la manera de pensar en los tiempos del Antiguo Testamento. Y la pregunta para nosotros, obviamente, que la hicimos varias veces, es si somos conscientes de esto. Hermanos, en toda época de la historia, todos, absolutamente todos quienes están involucrados en el servicio a Dios, han sido conscientes de haber sido destinados para trabajar para la gloria de Dios. Así que esta escuela de profetas, miren algo muy interesante para cerrar. Segunda de Reyes habla de esto. Dios estaba preparando una generación nueva de profetas. Estos jóvenes o los hijos de los profetas eran jóvenes que amaban a Dios, vivían vidas piadosas, habían sido facultados y dotados para servir a Dios y eran caracterizados por lealtad a los profetas bajo los cuales estaban siendo preparados. En otras palabras, estos jóvenes estaban entrenando para llevar adelante la gran comisión que Dios le da.
Y si bien no podemos asegurar que Jonás formó parte de una de esas escuelas, sí podemos asegurar que vivió en esta época y fue influenciado por esto y fue familiarizado con esto. Es más, hay una leyenda judía que no solamente afirma que Jonás sí formó parte de una de estas escuelas, sino que afirma que Jonás fue el hijo de la viuda de Sarepta, aquel mismo joven que fuera resucitado por el profeta Elías. Entonces es muy probable que Jonás fuera uno de esos jóvenes en la escuela de los profetas, o el que al menos conociera de ellos. Sea como sea, Jonás pertenecía a una generación bendecida por Dios. Así que saber que formamos parte de esta inmensa tarea evangelística se convierte en la grande y la más grande fuerza que nos impulsa y nos motiva para llevar adelante esta tarea para la gloria de Dios. Saber que formamos parte de la gran comisión se convertirá en todo lo que necesitamos saber en tiempos de oscuridad y estrés. Así que vamos a parar aquí. La semana que viene seguimos con la segunda parte de lo que es la gran comisión de Jonás, parte 2, donde vamos a terminar este punto, el segundo punto, que es el mensajero que es comisionado, y vamos a ver también qué es esta misión que es comisionada. Así que oremos juntos para cerrar. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por tu amor de llamarnos, Señor, a este privilegio enorme de ser partícipes de este llamamiento de predicar tu verdad. Como hijos de verdad que somos, Señor, te agradecemos de que, en primer lugar, de que somos salvos, nacidos del Espíritu Santo de Dios y que somos hijos de verdad, pero también de este privilegio que nos das de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a involucrarnos en esta gran comisión que tú nos has dado. Y conforme aprendemos del profeta Jonás y de la gran comisión que tú le has asignado, le asignaste a él, Señor, que no solamente miremos las cosas negativas, las reacciones negativas del profeta, sino que seamos sinceros en ver cómo nosotros estamos tratando y llevando adelante la comisión que nosotros tenemos. Oramos para tu gloria y honra en el nombre de Cristo. Amén.